Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Juan José Echeverría, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen por este medio y por los distintos medios en que también a través de las plataformas se conoce este programa. Hoy jueves no nos acompaña don Juan José Echeverría, está en una situación que no puede participar, problemas de trabajo, pero hoy nos va a acompañar don Jeremías Quintanilla. Él es experto en temas de comunicación, especialmente en nuevas tecnologías de comunicación. Bienvenido, Jeremías. Vamos a conversar de distintos temas, vamos a hacer un diálogo, básicamente para repasar distintos temas que nos interesan. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Doc, por invitarme a este programa. Y vamos a estar platicando hoy sobre, como usted lo dijo, con algunos temáticos. También que la audiencia pueda también hacer sus preguntas también, ¿verdad? Y vamos a comenzar con algunos temas. ¿Por dónde comenzamos, Doc? Yo tengo varios aquí. Bueno, ¿Por dónde usted le gustaría comenzar? Éntrele usted, a ver, ¿cuál quiere? ¿Qué le parece? Hablamos un poco sobre la intervención de Venezuela, lo que ha tenido, las repercusiones que ha tenido a nivel internacional, la repercusión que ha tenido a nivel de todos los gobiernos aliados a lo que era el entorno de Maduro y de Venezuela, el impacto que ha tenido hasta el momento en la geopolítica internacional y cómo ve usted el panorama actual en Venezuela. ¿Habrá vientos de cambio? Porque se lo planteo de dos maneras. Uno es que muchos dicen, siguen gobernando los mismos, están los mismos y va a seguir de la misma manera. Nada más están negociando algunas cosas. Y hay otros que dicen, no, ya ahora sí va a ser un cambio diferente. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, vamos a ver, siempre es difícil, siempre es difícil calificar sobre el futuro. Y en el caso concreto de la situación actual de Venezuela también no es tan fácil predecir si vamos realmente, si se va a reconstruir realmente una democracia como es lo que esperamos nosotros, más allá de los intereses de gobiernos extranjeros. En realidad lo más importante es ¿qué podemos esperar de la intervención del 3 de enero? A mi modo de ver, lo primero es que se llegue a haber un entendimiento razonable para que Venezuela vuelva a la democracia. Y eso me parece fundamental, vuelva a la democracia en primer lugar. Es decir, que deje que el pueblo tome las decisiones, los venezolanos. Eso es lo que a la mayoría de los latinoamericanos nos interesa. No sé si es lo que le interesa al presidente de los Estados Unidos. Ajá. Puede ser que haya otros intereses, por ejemplo, los temas de petróleo, los temas de bienes y de expropiaciones sobre los norteamericanos que sucedieron durante el régimen chavista. Bueno, efectivamente hay un interés por el petróleo porque él mismo lo ha dicho, o sea, no lo ha encubierto, ¿verdad? Sino que el resultado sería, la pregunta sería, ¿cuál va a ser el resultado para los demás venezolanos? Yo repito que a mí lo que me parece es esencial es garantizar la vuelta a la democracia. Si para la vuelta a la democracia es necesario un régimen de transición bajo el gobierno de la que era vicepresidente de Maduro y actualmente presidente en funciones, Delcy Rodríguez, eso es un tema que puede discutirse. Pero lo que no se debe perder de vista es la necesidad para garantizar la estabilidad en América Latina y también en el mundo y en el hemisferio occidental, incluso para garantizar a los Estados Unidos y a los demás países interesados el respeto al Estado de Derecho. Es esencial que vuelva a haber un modelo democrático, para que vuelva a haber crecimiento económico, para que se pueda garantizar la libertad y los derechos humanos. Porque no olvidemos que el señor Nicolás Maduro no solo está acusado de narcotráfico en los Estados Unidos, estaba acusado desde antes también ante la Corte Penal Internacional por violaciones graves a los derechos humanos.
Bajo ese criterio debe recordarse que si uno comete delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos, esos delitos son delitos internacionalmente perseguibles que se pueden, repito, perseguir por cualquier país y en cualquier parte del mundo. De manera que lo que yo creo fundamental, por lo menos para los latinoamericanos, es que en Venezuela se recupere la democracia y la libertad y con ello también el crecimiento y el progreso económico. Si hacemos una comparación... Que los venezolanos en el exilio puedan volver a su país. Exacto, ya muchos quieren hacerlo. Bueno, ese es el ideal. Toda persona merece vivir en la tierra que lo vio nacer y merece vivir en la tierra en la que siente que está sus principales valores e intereses personales y familiares. Cuando hacemos una comparación entre el Panamá, que fue intervenido militarmente, ¿verdad?, con la Venezuela actual, ¿usted mira algún paralelismo o hay muchas diferencias entre ambos? Hay muchas diferencias, pero hay que decir claramente que históricamente ha habido intervenciones exitosas e intervenciones fallidas. No me refiero a exitosas desde el punto de vista del respeto al derecho internacional, de eso después lo podemos discutir, sino exitosas en cuanto a sus resultados. Digamos que en el año 83 los Estados Unidos intervino en una isla pequeña del Caribe, Grenada. Esa intervención en la que Estados Unidos contó con el apoyo de algunos países del Caribe fue una intervención militar más amplia y se derrocó al gobierno vigente de facto en ese entonces en la isla. El resultado práctico fue positivo. Grenada volvió a ser democracia y a partir de ese momento, debemos decir, vivió en paz y logró encontrar una prosperidad aprovechando su condición privilegiada para el turismo. Es decir, hace más de 43 años ocurrió ese hecho y a partir de ese momento Grenada no volvió a caer en situaciones o gobiernos de facto, sino que ha transitado por una democracia parlamentaria al estilo de los países del Caribe. Después, unos años después, poco más de 6 años después, en 1989, también los Estados Unidos intervino en Panamá, ahí sí, más unilateralmente. Esa intervención también puede llamarse exitosa, porque después de la intervención, Panamá ha vivido 36 años prácticamente en democracia y con un nivel de prosperidad o crecimiento económico, tal vez el más alto de la América Latina en los últimos años, ahí empatando con la República Dominicana, que son los países que más han crecido. Y Panamá hoy tiene el ingreso per cápita más alto de la América Latina, cuando en los años 80 tenía un ingreso per cápita, a finales de los 80, cuando ocurrió la intervención, un ingreso per cápita incluso menor que el de Costa Rica, hoy lo tiene claramente mayor. Desde ese punto de vista, ahí se puede hablar de una intervención, digamos, que tuvo un resultado positivo. Claro que ahí hay una diferencia con el caso de Venezuela. En este caso, en el caso de Panamá, básicamente lo que se instaló a partir de la intervención fue el gobierno electo democráticamente por el pueblo al que el general Noriega le había negado, violando y haciendo fraude en las urnas, le había violado su derecho a asumir como presidente de la República de Panamá. Él ejerció como presidente y a partir de ese momento se han sucedido gobiernos de distinto signo, unos de la línea digamos, del partido tradicional de Torrijos, otros de otros partidos más tradicionales, liberales o conservadores, otros más socialdemócratas, socialistas democráticos. Y la mejor prueba es que después de esa intervención, incluso 10 años después de la intervención, los Estados Unidos cumplió entregando la administración del canal de acuerdo al convenio, al Tratado Torrijos-Carter, de manera que no solo no se quedó dirigiendo a ese país, sino que entregó la administración del canal, por supuesto que con algunas reglas que están establecidas en el propio Tratado Torrijos-Carter. Vea que no estoy hablando de legitimidad
o legalidad o ilegalidad de la intervención. Solamente estoy repasando los resultados. Hay otras intervenciones unilaterales que han resultado exitosas. Para mí, la más visible es la de la antigua Yugoslavia. En los años 90 había una guerra en Yugoslavia, entre varios países de Yugoslavia, una guerra cruenta con decenas de miles de muertos. Y bueno, ahí intervino los Estados Unidos con el apoyo de la OTAN, pero sin el apoyo de las Naciones Unidas, y se logró recuperar la democracia en esa antigua Yugoslavia, y hoy hay 7 países que lograron su independencia, y a partir de ese momento han tenido crecimiento económico. Incluso 2 de esos antiguos países de la antigua Yugoslavia son hoy miembros de la Unión Europea, Eslovenia y Croacia. De manera que desde ese punto de vista ya hay otra intervención que puede llamarse positiva. Me estoy refiriendo a intervenciones unilaterales, ¿verdad? Hay intervenciones que han resultado fallidas, digamos, la de la Unión Soviética en Afganistán, la de Estados Unidos en Vietnam, la de Estados Unidos en Afganistán, que podrían considerarse, o en Irak, que podrían considerarse fallidas. Y que son de las más recientes también, la de Irak, por ejemplo, y la de Afganistán fue... Sí, bueno, ya tienen más de 20 años de haberse desarrollado, de manera que desde ese punto de vista no se puede considerar tan recientes, porque también la antigua Yugoslavia tiene unos pocos años más que esas 2. En el caso, históricamente ha habido otras intervenciones que en algunos casos avaladas por las Naciones Unidas. Por ejemplo, en el año 90, las Naciones Unidas aprobó lo que llaman la Guerra del Golfo Pérsico. Ajá. Básicamente aprobó que se sacara al régimen de Saddam Hussein, que había invadido un país vecino, Kuwait, que en ese momento prácticamente estaba desarmado, y lo invadió militarmente. En ese caso, las Naciones Unidas aprobó una intervención militar, y ahí sí, por el órgano de las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, y el resultado práctico también fue relativamente positivo. Pocas semanas después salió Saddam Hussein de Kuwait, y Kuwait desde ese entonces, desde hace más de 35 años, ha mantenido su independencia. De manera que desde ese punto de vista uno así, a nivel de experiencia histórica, uno puede encontrar casos positivos y casos negativos. Y usted mira corto o largo plazo, así como el proceso ahorita. Estoy hablando de la actualidad como está Venezuela. ¿Lo mira corto o lo mira a largo plazo? El cambio hacia la democracia, hacia unas elecciones libres. Yo esperaría que fuera lo más corto posible. Cuando digo lo más corto posible, no digo el próximo mes. Uno esperaría que esos... Ellos han dicho 2 o 3 años. Un proceso de transición no debería durar más de 2 años, porque realmente si se sostiene más de 2 años es porque al final prácticamente se puede llegar a ser insostenible. Idealmente sería que a finales de este año, el próximo año, en algún momento del próximo año, Venezuela pueda o entregarle el poder a quien ganó legítimamente las elecciones, Mundo González, o que haya nuevas elecciones y que se pueda desarrollar democráticamente ese país. Por supuesto, en la primera etapa con algunos entendimientos para que las partes no se sientan perseguidas en caso de que, y garanticen la continuidad democrática. Digamos que en España, cuando cayó el régimen de Franco y asumió el rey Juan Carlos I, que asumió como representante o heredero del dictador, rápidamente ellos en menos de 2 años ya estaban construyendo la democracia, hicieron una amnistía política y por supuesto hicieron elecciones libres, se eligió un parlamento para decidir una nueva constitución, la constitución se desarrolló democráticamente con representantes y con la anuencia de prácticamente todos los partidos políticos, y después en referendo la Constitución española en 1978 fue aprobada por los electores, por el pueblo.
Hay que destacar que en ese caso hubo un acuerdo, una transición, incluso se le asignó la tarea de asumir la transición a un miembro del antiguo régimen, a un ministro del antiguo régimen, que era, digamos, que se le podía calificar de franquista porque había estado en el régimen de Franco. Digamos que estamos como en lo mismo. No exactamente lo mismo, porque él no había participado en actividades de represión, ni de mucho menos. No, o sea, me refiero a como hoy se le ha entregado a Delcy, que es Sí, parte lo que igual de pasa es movimiento. lo que pasa es que en el caso de Adolfo Suárez no había tomado, era un miembro del régimen de Franco, pero era un miembro más tecnócrata que político, y Delcy es más política que no tiene ninguna tradición tecnocrática, es más bien ideológica y política. Pero bueno, digamos que sí, era una parte del régimen saliente, que quedó en la transición y que fue electo por el pueblo después, y después, bueno, pues obviamente perdió su puesto en el Parlamento, y después perdieron las elecciones. Después se lanzó y no tuvo ninguna opción. Hay otros casos en que ha habido procesos que resolvieron una situación o un impasse complicado. A mí me tocó participar en uno de ellos, en el caso de las elecciones en Bolivia, después de las elecciones en Bolivia en el año 2019, en que, aunque había ganado técnicamente Evo Morales, no había ganado por el 50%. Entonces ahí se planteó un fraude electoral muy evidente, porque no llegaba al 50%, entonces obligaban a hacer una segunda vuelta, y lo que querían evitar era la segunda vuelta, el régimen. Y entonces ahí, obviamente, hubo manifestaciones masivas en todo Bolivia, y ahí el ejército le señaló que por el bien de la paz era conveniente, voy a usar las palabras que usaron, de que dejara el gobierno. Evo Morales salió al exilio, pero digamos su partido, el MAS, seguía teniendo la mayoría en el Congreso y en el Senado, y seguía operando el Congreso y el Senado. A mí me tocó, como representante del secretario general de la OEA, ir después de esas elecciones. A mí no tocó ser vedor o fiscal de esas elecciones, sino simplemente buscar una salida consensuada entre todas las partes para volver a recuperar el paso democrático. Y lo que se acordó básicamente es que hubiera elecciones en los siguientes meses, en menos de 6 meses. Al final duraron un poquito más las elecciones por el tema de la pandemia, pero en cualquier caso se hicieron antes de los 9 meses del acuerdo, y se eligió un nuevo tribunal electoral por unanimidad. Es decir, que aunque tenía una grandísima mayoría, más del 60%, el régimen de Evo Morales, o el partido de Evo Morales, el MAS, el Movimiento al Socialismo, la realidad es que se llegó a un acuerdo para que hubieran elecciones libres, y se eligió un tribunal, repito, por unanimidad. Ninguno de sus miembros no fue electo por mayoría, como permitía la Constitución, sino que entendiendo que sin ello no habría transición de nuevo a la democracia, el único camino que había era que hubiera un tribunal que todos respetaran y que todos consideraran legítimo y válido, y hubieron elecciones. En esas elecciones no ganó el que estaba, la persona que estaba en el gobierno, que se lanzó a candidata a la presidencia, sino ganó el candidato del MAS, es decir, el candidato de Evo Morales, que era el anterior presidente. Obviamente después ellos tuvieron una ruptura después. Ellos rompieron meses después, y a partir de entonces, y hoy el MAS, que tenía más del 60% de los diputados, hoy tiene 2, y ganó básicamente lo que alguien puede llamar la derecha, porque el MAS era básicamente la izquierda. Bueno, esos giros políticos se están dando bastante en toda Latinoamérica. Está cambiando el panorama de lo que fue en un tiempo digamos, un brazo bastante fuerte que fue el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Y ahora ya está como todo desbaratado. ¿A qué cree usted que se debe el cambio de mentalidad de la gente? Porque es la misma gente que votó por unos en un tiempo y está votando por nosotros. Lo tenemos muy visiblemente en los casos de Argentina, Chile y Bolivia. Digamos que en el caso de Chile, después de que la izquierda en segunda vuelta había ganado casi por 60% de los votos, contra los candidatos que podrían llamar de derecha, 4 años después,
más bien ocurre al revés. Gana el partido más bien de la oposición, que podemos llamar de derecha. Digamos con gente de centro derecha y derecha. Kast, que es el presidente electo, y que es, digamos, que fue el que se enfrentó al presidente saliente Boric en la segunda vuelta, y ahí perdió, pero esta vez ganó claramente contra la candidata del gobierno. Pero a Boric quizás no se le puede meter tanto dentro del área radical izquierda, porque No, él no en es- sus no. años no hizo Hay mayor que, cosa hay así. que reconocer varias cosas. Uno, primero, que en el caso de Chile, en el caso de Uruguay, digamos, ahí ha gobernado la derecha y la izquierda y no se nota cambios radicales en un sentido o en otro. Digamos que son países más institucionales, más de respeto al Estado de Derecho, a las reglas de la democracia, a la separación de poderes, que es una de las características Sí, digamos esenciales que de la izquierda democracia. demócrata y derecha Sí, demócrata. exactamente. No ha habido especialmente, aunque sean de partidos que sean más ideológicos, la realidad es que la propia institucionalidad del país, o tal vez el recuerdo de lo que pasó en los años 70 y 80, los haga ser muy cuidadosos a la hora de que la derecha no sea tan radical, ni la izquierda tampoco. Hay que decir, eso sí, que parte del planteamiento es que cuando una constituyente, y esa constituyente lo ganó claramente la izquierda, digamos, y quisieron hacer una constitución básicamente socialista, lo cierto es que más del 60% de la población en un referéndum votó en contra. Y entonces ahí el presidente Boric entendió que sí, había ganado las elecciones, pero que no podía imponer una ideología. Después, una segunda constituyente, esa vez la ganó la derecha y tampoco ganó en referendo la constitución. Entonces sigue la misma constitución de antes, que es del año 80, que alguna gente dice que es la constitución dictada por Pinochet, pero la realidad es que ha habido más de 60 grandes reformas a lo largo que cambiaron la fisonomía. O sea, no es la misma. No es la misma porque, Ajá. digamos, en los años democráticos, después de los años 90 y sobre todo a principios de este milenio, hubo un cambio importante. Digamos que en el caso de Uruguay y de Chile, uno nota una mucho mayor institucionalidad histórica y no se dan bandazos tan radicales hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando gobernó Mujica en Uruguay, por ejemplo, no hubieron mayores cambios, ni siquiera un acercamiento a un sistema como Cuba, socialista, ni nada de eso. No, ni tampoco. A pesar de que él fue un férreo defensor de eso. Sí, después de los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, ganó, digamos, el partido tradicional de derecha, y ahora recientemente volvió a ganar el partido del Frente Amplio, pero la realidad es que no hubo cambios muy radicales, hubo cambios, siempre hay cambios, porque obviamente los electores votan para algo, pero no hay cambios radicales porque entienden que los cambios radicales básicamente terminan destruyendo la democracia. Eso es lo que enseña la historia. Los países tienen capacidad de adaptar su régimen, pero no capacidad de cambiarlo radicalmente. Cuando los que pretenden cambios radicales generalmente se topan con o una involución, es decir, una vuelta al pasado más radical, o una imposibilidad de gobernar razonablemente, o destrucción del sistema económico y social. Qué importante es que haya un debate parlamentario equilibrado entre los dos, ¿verdad? O sea, entre los dos lugares, pero ¿será que? Bueno, les digo esto porque mucha gente en las calles comenta y dice, es que los diputados que son de oposición siempre están en contra de todo lo que propone el oficialismo, por ejemplo. Hablo de todos los países, ¿verdad? No de Costa Rica específicamente, sino que los diputados de oposición siempre están en contra. Aunque sea algo positivo, ellos siempre van a estar en contra. ¿Es necesario que haya esa oposición? O en algún momento se habían consensos, sí, de verdad, entre ellos. Siempre hay consensos. Lo que pasa es que la prensa no va a destacar los consensos. De pronto, en una legislatura pasan 20 leyes por consenso y nadie habla de ellos. Habla del momento en que se pelean. Porque lo que vende es el pleito, pero en general sí, siempre hay consensos. Ahora, en todas partes del mundo,
los partidos de oposición son de oposición. Si se acomodaran demasiado al gobierno, terminan siendo, digamos, turecas del gobierno y perderían toda legitimidad. La realidad es que uno no puede esperar que un partido de oposición no sea de oposición. Eso es. Pero ¿cuál es la diferencia entre oposición y ponerle palos a la carreta, por ejemplo? Bueno, es que digamos que la oposición por naturaleza va a tratar de que no pasen las reformas que quiere un gobierno, cualquiera que sea la oposición, no importa. Sí, O sea, estamos hablando de cualquiera en estoy general. hablando del Reino Unido, estoy hablando de España, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de cualquier país democrático del mundo. Y en Estados Unidos lo vemos bien marcado porque hay dos partidos, digamos, el republicano y el demócrata. Sí, pero en Pero en cualquier todo parte lado del se da mundo igual. hay un partido de oposición o varios partidos de oposición y un partido de gobierno. Pretender que en una democracia, cuando hay que la oposición se acomode a todo lo que quiera el gobierno, es no solo inconstitucional, sino que además es ingenuo. Vamos a decir, seamos realistas. Cuando una población vota, digamos, 48.5% de la población votó por un candidato, eso lo que quiere decir es que hubo un 51.5% que votó en contra. Es decir, que no está de acuerdo con el gobierno. Entonces usted tiene más o menos la mitad de la población dividida a más o menos la mitad de la población. Entonces es legítimo pensar que si eso es así, si hay una división de 50-50, por ponerlo en sencillo, aunque en realidad es 51,5% de oposición contra 48,5% de gobierno, en este caso, pero en muchos gobiernos también, lo que queda claro es que sí, el que ganó las elecciones debe gobernar, pero debe entender que hay otra mitad de la población que piensa diferente y que quiere otras cosas. Entonces, lo mejor en eso es ponerse de acuerdo. O sea, porque la democracia no es un juego de suma cero. Es decir, no es como el campeonato mundial, gana uno y todos los demás pierden todo. El sistema democrático está fundado en que sí, se pierde el poder ejecutivo, pero en el poder legislativo puede haber mecanismos que garanticen a las minorías que no vaya a pasar, o a la oposición, que no se vayan a imponer cambios muy radicales. Esto afecta mucho a la gobernabilidad, ¿no? Porque, Sí. digamos, uno de los grandes discursos que dan algunos gobernantes es de que no pueden realizar todas las obras que quieren porque tienen esta gente que no los deja. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer aunque no tengas todos los votos. Bueno, hay materias que le corresponden al Poder Ejecutivo y no necesita aprobación del Poder Legislativo. En esos casos la tarea es del Poder Ejecutivo. Vamos a poner, por ejemplo, el control de los territorios, el control de las aduanas, el control de los mares. Eso no necesita un cambio de legislación. La educación, por ejemplo. La educación, básicamente, aunque hay alguna parte que tal vez requiere algún ajuste legislativo o apoyo legislativo, por ejemplo, para que le aprueben el presupuesto. Pero en Costa Rica, hasta ahora, no ha habido ningún gobierno que diga que la oposición no lo va a gobernar, que no le hayan aprobado el presupuesto. Es decir, ha tenido presupuesto. En el caso de la Caja, por ejemplo, las instituciones autónomas, el Poder Ejecutivo tiene un peso muy decisivo en cada una de ellas y no lo tiene tanto el Parlamento. Entonces sí, hay un margen importante de acción que tiene el Poder Ejecutivo, que gane las elecciones para el Poder Ejecutivo, pero que también tiene que entender que si no tiene 2/3 de los diputados, pues algunas reformas más grandes tendrá que conversarlas y negociarlas con los partidos de oposición. Eso pasa en Costa Rica, eso pasa en Francia, eso pasa en Inglaterra, pasa en los Estados Unidos y pasa en cualquier país democrático del mundo, siempre que lo siga haciendo. En el momento en que eso se pierde, en que la oposición queda simplemente imposibilitada de influir en el gobierno, obviamente no influir, no decidir, pero sí influir en las decisiones más importantes, en ese momento básicamente uno puede decir que perdió la democracia. Ahora, Porque la democracia no es la dictadura de la mayoría. Hay una diferencia sustantiva. Es el gobierno de la mayoría con el respeto a las minorías. Digamos, hay personas que dicen, ¿de qué sirve la democracia? Y se lo voy a plantear de esta manera, en lenguaje muy popular, muy de lo que se habla cuando uno va a una soda, cuando vas ahí en el bus escuchando, cuando estás en un lugar. ¿De qué sirve una democracia, una institucionalidad, si no solucionan los problemas de la gente?
¿Cómo poder conciliar eso, me refiero? En general, la democracia es el peor de todos los sistemas, menos todos los demás. Esa es la primera regla. Es decir, todos los demás son peores. Esa es una expresión que es lo que llaman churchilliana. Ajá. Es decir, la expresión de Winston Churchill en la definición de democracia. Sí, la democracia es muy imperfecta y la democracia no resuelve todos los problemas. O sea, uno tiene, a la hora de elegir gobernantes, los gobernantes tienen que ser capaces de, digamos, manejarse bajo esas reglas democráticas. Y hay países donde dentro de las reglas democráticas los países toman decisiones muy importantes en beneficio del país y resuelven problemas. Claro que una fórmula, digamos, fácil de evadir el problema es decir que la culpa son de los demás. Es decir, lo que llamaba Jean-Paul Sartre, uno de los grandes filósofos, no soy de esa línea, aunque me gustaba en la juventud su existencialismo, pero digamos el existencialismo de Jean-Paul Sartre era un existencialismo marxista. Era muy marxista. Sí, no, digamos diferente, pero en cualquier caso él decía que el infierno son los otros. Es decir, cuando uno cree que el infierno son los otros, obviamente le dificulta mucho entrar a gobierno. Uno lo que hace es una lista, bueno, ¿qué pasa? Si yo no tengo uno debería hacer un cálculo a la hora de entrar a gobierno, cualquiera que entre a un gobierno. Bueno, tengo mayoría en la asamblea, tengo mayoría absoluta, eso me permite hacer algunas cosas, digamos, el gobierno actual ganó una mayoría, el gobierno de doña Laura ganó una mayoría absoluta. Bueno, eso le permite hacer algunas cosas, digamos, legislativamente bastante más que las que tenía el gobierno, a las que tiene el gobierno saliente. Okay. La segunda es, ¿qué puedo hacer? ¿Tiene la mayoría calificada? No. Entonces, hay algunas cosas que no va a poder hacer sin concertar con la oposición, con algunos partidos de oposición representados en la Asamblea Legislativa. Esas dos variables las tiene que tomar en cuenta. Entonces, sí, va a poder, como en muchos países, digamos, en Estados Unidos el gobierno de Trump tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, pero no tiene mayoría para cambiar. Simple. Sí, pero no tiene mayoría para cambiar la Constitución ni para cambiar las reglas. Entonces tiene que trabajar con esas reglas. Y esa es, digamos, esa es la lectura práctica. Usted tiene que, eso es como que usted lo nombre en gerente y diga, bueno, yo quiero ser gerente de esta empresa, pero la empresa esta es de software, pero yo quiero que tenga la misma plata que la que tiene Microsoft o la que tiene Apple. No, usted lo pusieron a administrar una empresa, digamos, mediana. Entonces tiene que trabajar con las reglas y con los fondos que tiene esa empresa mediana y con la legislación a la que está sometida esa empresa mediana. Quizás por eso es de que la gente tiene razón al decir o al creer tantos discursos populistas, digámoslo de esa manera, ¿verdad? O sea, populistas me refiero en el sentido que son muy populares, ¿sí? Y que le dicen, no nos dejan hacer. Entonces la gente dice, ahora les vamos a dar las herramientas para que sí lo hagan. Esto, cuando nosotros vemos... Eso pueden poner en dificultad, digamos, a cualquier gobierno, porque cuando uno pasa diciendo que no lo dejan hacer porque no tiene mayoría, y cuando la tiene, entonces ahí ¿a quién le va a echar la culpa? A eso iba, porque cuando vemos nosotros lo que fue el socialismo del siglo XXI y los países que adoptaron ese sistema, muchos de ellos sí tuvieron mayoría. Ellos sin embargo cambiaron la Constitución. Y sin embargo sus economías se vinieron abajo, empezaron a expropiar, empezaron a hacer muchas cosas que iban en detrimento de la sociedad en general, a pesar de que ellos se enriquecían. Eso no es oculto para nadie. Sin duda, el ejercicio del poder corrompe. Y el ejercicio del poder absoluto corrompe absolutamente. No importa los valores que se tenían antes de llegar al poder, conforme van pasando los años y se va perdiendo esa relación histórica con lo que les permitió llegar al poder y con los valores que defendían, inevitablemente empiezan a embriagarse de poder. Y embriagarse significa impulsar e imponer ideas, cuando no las pueden imponer por la vía democrática, imponerlas incluso forzadamente. ¿Qué es lo que enseña la historia? Que esos cambios radicales nunca dan buenos resultados. Nunca.
Es verdad que en el marco de sistemas, de situaciones muy dramáticas, de una crisis económica, digamos, una pobreza del 50% o una, o una inflación de más del 100%, es obvio que en esos casos habrá que tomar medidas más radicales, porque no hay tiempo para, o con una criminalidad, digamos, de 100 por 100.000 habitantes, digamos, casi como la que tenía El Salvador. En esos casos es inevitable que haya que tomar medidas más drásticas. Y el sistema constitucional las permite. El sistema constitucional tiene unas medidas que van permitiendo, de acuerdo a la gravedad de la situación, hay legislación de emergencia, hay legislaciones en estados de excepción, hay legislación aplicable para situaciones de guerra, de manera que los sistemas constitucionales tienen previsto eso. Lo que pasa es que esas reglas son para situaciones extremas. Incluso la República Romana tenía un apartado donde podía nombrar un dictador por 6 meses si había una crisis. Sí. Es cierto sí, eso, así ¿verdad? Así es. Hay un caso muy, muy famoso, Cincinato, es un caso clásico, digamos, cuando la República todavía era muy incipiente, cuando se veían, ya están a punto de ser invadidos, fueron a buscar a Cincinato, que estaba en su finquita, digamos, labrando la tierra. Él había sido un general romano, y le pidieron que, por favor, aceptara defender a la República Romana, 500 años antes de Cristo, y más o menos 500 años antes de Cristo, y él aceptó, y entonces le dieron lo que llaman la orla, es decir, como una especie digamos, de banda del dictador. Entonces, como la banda presidencial, digamos. Como una banda presidencial, pero solo que es una orla, digamos, que básicamente lo que significaba es que él podía tomar decisiones como dictador en aras de salvar a la patria, en este caso a Roma. Él lo hizo y aceptó el cargo y aceptó la orla de dictador, que así se llamaba en esa época, porque dicta las normas y todo. Y bueno, terminada la guerra, unos pocos días después, menos de una semana después, volvió al Senado y entregó la orla. Es decir, digo, ya... Él solo, voluntariamente. Voluntariamente. Digo, ya yo terminó la crisis tan dramática, yo vuelvo a mi finquita o a mi tierra y los dejo a ustedes gobernando, porque yo solo acepté el cargo de dictador únicamente para defender la democracia, digamos, la República Romana, bajo las reglas de esa época, que no es exactamente como hoy sería la democracia en estos tiempos. ¿Qué es lo que hay detrás de un político que dice yo no me quiero ir a pesar de ver la desgracia en la que está viviendo la sociedad? Pues, pongo un ejemplo, yo hablaba con alguien acerca de lo que está recientemente ocurriendo en Cuba. Y me surgía la pregunta, ¿por qué esta persona que está gobernando o los que están gobernando, por qué no simplemente aceptan y se van? O sea, mire, Cuba no tiene esto, no tiene esto. El pueblo, porque no es de que algo que viene de hace 2 semanas, es de algo de años y años, en decadencia cada vez mayor. Pero ¿qué pasa por la mente? Usted nunca ha estado en la mente, quizás en los zapatos de uno, pero conoce muy bien históricamente qué es lo que pasa por la mente de esas lamentablemente, la mayoría de los dictadores no se van por puro gusto. Se van porque o los echan o hay una guerra que les quita. O sea, Hitler no se fue por gusto, se fue porque lo echaron, porque le ganaron la guerra, y Mussolini porque ahí también lo mataron. Hitler se mató a sí mismo. Y el régimen, digamos, dictatorial en ese tiempo de Japón, también fue porque perdieron la guerra. En otros casos, porque un régimen externo más poderoso les impuso dejar el poder. En otro caso, porque la situación llegó a ser a tal límite que no era insostenible el sistema. En otro caso, por la decadencia propia del sistema y por la decisión de no matar a la gente que se está manifestando en las calles, que eso fue lo que ocurrió, digamos, en la antigua Europa del Este en el año 89, después con ocasión de la caída del muro de Berlín. Ahí el régimen, que era un régimen dictatorial,
el de la República, entre comillas, democrática alemana, que no era democrática, que era, digamos... Es que los grupos de izquierda se adueñan mucho de ese término, Sí, ¿verdad? sí, bueno, Corea del Norte se llama República Democrática de Corea. No, pero es que sí, dice que votan. Bueno, dice que vota el 99%. Pero dice que cuando usted vota, pero que solo tiene que poner su nombre. Si usted vota en contra de otro, tiene que poner su nombre. Y además la propia Constitución, como la cubana, dice que en cualquier caso solo habrá un partido, el Partido Comunista de Cuba. Entonces, bajo esas reglas, con un solo partido, es imposible hablar de democracia. Puede decirse, puede haber elecciones, en todos los regímenes hay elecciones. El punto es si esas elecciones son libres, competitivas, justas y respetadas, digamos justas y competitivas, quiere decir que el régimen no imponga toda la publicidad, no impida la libertad de expresión. Eso es muy importante, ese punto que usted menciona de la libertad de expresión, porque hay personas que acusan de prohibirse la libertad de expresión, digamos, si yo quiero insultar al presidente. Vengo yo y digo, es que el presidente es esto y esto y esto y esto, y comienzo yo a despotricar contra el presidente y espero yo que no haya ninguna consecuencia a eso. ¿Será eso coartar la libertad de expresión, digamos? En cierta medida sí, vamos a decir, si esa expresión está acompañada de hechos que ponen en peligro la vida del presidente o incitan al odio y al asesinato, creo que en ese caso son prohibidas, ¿verdad? Y se puede sancionar y el sistema lo sanciona, lo permite sancionar. Amenazas, por ejemplo, cuando se trata de amenazas. Yo creo que un insulto puro y simple no es bien visto y yo creo que no es conveniente, pero en cualquier caso eso no pone en riesgo la vida del presidente ni de sus... Eso que me recuerda a un chiste, lo puedo contar, que dice que hay un hombre afuera de la alcaldía, de una alcaldía X, gritando, inútil, inútil, salí, inútil. Y entonces la seguridad de la alcaldía se acerca y le dice, señor, ¿y por qué usted está insultando al señor alcalde? ¿Y quién ha dicho que estoy insultando al alcalde? Ah, sí, ya sabemos que el único inútil aquí es él. Entonces, pero ¿a qué voy con esto? A que yo tengo derecho, tiene derecho, digamos, un periodista, en el caso de un periodista, para poner un ejemplo, de insultar al presidente o al gobernante o algo sin tener consecuencias. Hay unas sanciones para eso, pero son sanciones débiles, porque la alternativa sería peor. Sería meter a la cárcel y cuándo es decir, la libertad de expresión se debe permitir toda la posible mientras eso no significa una apología del delito o se incite a la violencia. Mientras eso no ocurra, es legítimo que la oposición en cualquier parte del mundo haga manifestaciones en contra del presidente y eso que usen palabras que son inconvenientes para él, ¿verdad? O que no le gustan. Digo, yo no conozco ninguna democracia que no permita la libertad de expresión en ese sentido. Yo no creo que sea lo conveniente. Hay sanciones para digamos eso, pero son sanciones menores, porque ya cuando se quiere perseguir a una persona porque simplemente opina en contra del presidente o que en España hay un caso clásico a finales de los 40 con el que casi empieza a haber una apertura judicial, que fue un caso en aquellas manifestaciones del franquismo, estamos hablando del año 48, 49, ya tenía unos 10 años de ser gobernante, dictador, Franco. En alguna de esas manifestaciones que obligaban a la gente a llenar la plaza y se hacían esas manifestaciones inmensas solo se conocen en los regímenes dictatoriales. Ajá. Generalmente. ¿Sí? Entonces Franco llenaba la plaza de Oriente y se veían hasta reuniones maratónicas. Hasta 10 kilómetros, por supuesto que llegaban con buses y trenes y todo eso. Digamos, ese tipo de manifestaciones uno cuando las ve uno sabe que no anda muy bien el país para cuando un presidente hace eso. En una campaña política está bien, porque está pidiendo el voto y que se reúnan y hace una manifestación. Y las bases mueven. Sí, se mueven las masas. Pero digamos que, o que fuera natural, que no fuera
artificialmente construida como uno sabe que se construye. Esas grandes manifestaciones antes en Cuba con Fidel Castro y que están 8 horas, y antes de eso ya las usaba Francisco Franco o Mussolini o Hitler o digamos el régimen soviético de Lenin en adelante. Entonces son manifestaciones muy típicas de regímenes básicamente autoritarios. No digo que por hacer esa manifestación, si es más natural, si nace naturalmente, no sea democrática. Es que generalmente ese tipo de manifestaciones así, organizadas por el poder, generalmente lo que demuestran es una vena más autoritaria. Ahora, en ese caso, que cuento del caso español, a uno de los tipos que estaba ahí en ese lugar, supongo que era verano, y seguro el calor a 36 grados para arriba, y estaba varias horas parado, y entonces dijo, jo, qué tío. O sea, es una expresión despectiva hacia el jefe de Estado, digamos, en este caso, jo, qué tío. Básicamente fue su expresión, y por supuesto la policía política lo arrestó y lo acusó por insultar al jefe de Estado, en este caso al general Francisco Franco. Bueno, obviamente ahí los tribunales pudieron absolverlo argumentando que la expresión joquetío no necesariamente podía no ser insultante. Eso es un tema, siempre ha sido, ese límite siempre está, es decir, que es cuando es... Y el límite o el parámetro con el cual el gobernante puede responder, porque por ejemplo nosotros vemos en varios países, por ejemplo en Argentina, que fue muy sonado cuando Javier Milei pues, se peleaba fuerte con los medios y les llamaba periodistas ensobrados, se les decía eso, se les decía lo otro, y muchos se enojaban y decían, es que el presidente no puede responder. Y entonces oía un periodista decir que los periodistas tampoco tenemos corona para que no nos responden. No, o sea, no, tiene que responder. Estamos claros que una cosa es si usted lo insultan, pues se abre el espacio para que lo insulten también, vamos a decirlo así. Si usted, o sea, usted también como periodista tiene límites, obviamente. Y por supuesto un gobierno tiene todo el derecho de defenderse dentro de las reglas de la democracia, dentro de las reglas de la libertad de expresión. Y aunque a mí no me parezca bien, si un periodista insulta al presidente, pues el presidente podría insultarlo también a él. Y que no, si es que hay una relación de ese tipo. Lo que no se vale es insultar a un periodista que no ha insultado o que no ha entrado en ese plano. Pero digamos que hay un caso clásico en los Estados Unidos de uno de los grandes juristas y que fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que básicamente puede ser uno de los estándares de libertad de expresión. Ya tiene esa resolución debe tener más de 110 años, que fue en los años 20. Él dijo que está permitido, siempre se puede gritar cualquier cosa, pero no se puede gritar fuego en un teatro lleno de personas, porque eso puede generar una estampida y puede matar a las personas. Digamos que es un parámetro que se usa es uno de esos criterios para saber si el discurso del odio lleva a incitar al odio y a actividades de violencia física o psicológica. Hablando de ese tema de la incitación al odio o de los derechos humanos, porque la libertad de expresión también encierra mucho la libertad de los derechos humanos y todo eso, me pregunto yo si hace poco el presidente Nayib Bukele dio unas declaraciones, y que son unas declaraciones típicas y clásicas de él, ¿verdad? Que siempre dice que los organismos de derechos humanos defienden los derechos de los delincuentes en lugar de la gente común o de la gente inocente, digamos, del ciudadano promedio, y que defienden mucho. Entonces me surge la pregunta, ¿hasta dónde llegan los derechos de los delincuentes? O sea, ¿hasta dónde una persona que ha cometido un delito tiene derecho a qué? Bueno, tiene derecho al debido proceso, tiene derecho a que no lo torturen, tiene derecho... Eso que mencionas es fuera de la Declaración de Ginebra, ¿o no?
No, las declaraciones de No, Ginebra... no, perdón, las declaraciones de Ginebra no, de la las guerra. de Ginebra es sobre el derecho de los conflictos armados, también privados. Y hay uno, bueno, obviamente también el derecho humanitario, eso forma parte del derecho humanitario, que es un poco diferente al de, o sea, que es un poco diferente al derecho de los derechos humanos. Pero digamos, bajo cualquiera de los dos principios, una regla básica es que la tortura es prohibida bajo cualquier criterio. Digamos, el asesinato en los países en que está prohibida la pena de muerte es prohibida bajo cualquier criterio. Entonces, el tema de un trato humanitario, incluso cuando se está encarcelado, también es un principio universal. Eso, ¿qué derechos no tienen? El derecho a la libertad, a seguir en libertad, porque caminar por donde quieran. para donde quieran, porque lo meten en la cárcel, obviamente con un debido proceso. Por eso es que la regla básica es el debido proceso, porque es la única forma de garantizar que de verdad esa persona a la que un gobierno dice que es delincuente, de verdad sea delincuente. Porque el problema de fondo es cuando usted, un gobierno, cualquiera que sea el gobierno, acusa a cualquier persona sin ninguna prueba. Entonces, bueno, por eso es que existe un debido proceso, para garantizar que esa persona tenga un derecho de defensa. Pueda tener un abogado, pueda contradecir las pruebas, pueda presentar pruebas contradictorias con lo que se está alegando y pueda alegar el principio de inocencia. Pero digamos que más allá de eso, todo delincuente al final pierde uno de sus derechos fundamentales bajo cualquier sistema, es el de la libertad, la libertad personal, y ese es muy severo. Hay quienes dicen de que... Y otras limitaciones asociadas al régimen de detención. Pero claro, el régimen de detención no puede incluir la tortura o un trato inhumano o degradante. Hay quienes dicen de que en esta lucha contra la delincuencia, en la seguridad ciudadana, pues también se vulneran los derechos de los demás ciudadanos. Sin duda. Porque, digamos, ya teniendo, ante una investigación, digamos, ya usted le puede intervenir el teléfono, entonces usted pierde ese derecho a la intimidad, pueden llegar a su casa sin una orden judicial, ¿verdad? Si a usted se le... Bueno, en un sistema, se le quita el derecho, digamos. mientras no estén suspendidas las garantías, no se podría llegar a la casa sin orden judicial. Y eso tiene un sentido muy práctico. ¿Qué garantía hay de que la policía que va a hacer el allanamiento a su casa no le siembre pruebas, no le siembre droga, o no le traiga la droga y diga que usted es un delincuente, o no le ponga las armas? La garantía es que haya un juez independiente que pueda verificar que lo que entraron, que lo que van a descubrir es lo que realmente estaba en esa habitación o en ese habitáculo, y que por tanto esa prueba es legítimamente obtenida. Porque si no es legítimamente obtenida, no hay ninguna garantía de que no se la hayan sembrado. De hecho, en Costa Rica ha habido casos de ese tipo. Hubo un caso clásico en los años 80 de unos periodistas norteamericanos que denunciaron que en Costa Rica había, digamos, aeropuertos clandestinos de la Contra. Bueno, más allá de, ¿está uno de acuerdo? No estoy de acuerdo. Lo cierto del caso es que a esos dos periodistas que eran incómodos, que eran contrarios al gobierno, digamos, el gobierno los acusó de drogas, de tráfico de drogas. Y por supuesto los pararon en la carretera y dijeron que llevaban droga adentro. Pero claro, no había ningún allanamiento con orden judicial, ni había juez que los vigilara. Después se descubrió, años después, que le habían sembrado la droga. Se le habían puesto. Sí, y lo que querían era condenarlo bajo cualquier circunstancia, porque además ellos no tenían antecedentes en ese campo, o sea, podían ser incómodos, o podían ser, digamos, personas buenas o malas en un sentido, pero no había ninguna evidencia de su pasado que indicara que se hubieran dedicado al tráfico de drogas, por ejemplo. Hay una premisa que dice que la seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo, y que esa es una de las cosas que se vulneran, digamos, o que permiten que haya una supresión de derechos individuales. Bueno, yo creo... ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué? No, sí, es cierto, pero es parcialmente cierto, obviamente que sí. Pero también es cierto que hay derechos individuales que deben ser respetados, incluso contra la mayoría.
Yo soy de una línea intermedia. Es decir, las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no, y bajo qué ciertas reglas. Hay gente que se va a los dos extremos, uno que quiere el extremo de que como los derechos de todos están por encima de cada uno, que entonces las fuerzas del Estado, la fuerza pública, no puede verse interferida su acción porque un criminal se ampare en sus derechos individuales. No, cualquier acusado de un crimen todavía no es criminal hasta que no se pruebe lo contrario, tiene todo el derecho de usar sus derechos individuales, es decir, la defensa, debido proceso, etc. Lo que no puede es ampararse en eso para matar a otra persona. Desde su punto de vista como conocedor, digamos, jurista, digámoslo así, ¿verdad? Jurista. ¿Cree usted que Costa Rica ya está llegando a ese punto donde será necesario ese estado de excepción o ese estado de suprimir los derechos individuales? Yo no lo creo. Yo creo que estamos en una situación bien difícil. Se necesita legislación un poco más clara y más contundente, por ejemplo, frente a los delincuentes habituales. Yo he defendido esa tesis, por ejemplo, para tomar medidas cautelares, pero no se necesita ni mucho menos suspender las garantías individuales. Creo que el Estado tiene muchos mecanismos en la legislación vigente y va de acuerdo con la legislación vigente para poder imponer la ley y el orden, como se hace en los países democráticos y de Estado de Derecho en cualquier parte del mundo. No veo una razón especial dramática como para llegar a ese extremo, porque el problema de eso es cuando es que sí se sabe cuándo empieza, pero después es muy difícil que termine. La realidad es que siempre se argumenta que hay una delincuencia, baja la delincuencia y de pronto siguen las medidas, la suspensión de garantías. Hay un país vecino de Centroamérica que bajó la criminalidad de 100 por 100,000 a 2 por 100,000, según su propio discurso. Y yo creo que tiene algo de sentido. Pero digamos, ¿por qué 2, 3 años después sigue suspendidos? Es decir, uno lo que aprende es que una vez que uno abre esa puerta, después prácticamente es muy difícil volverla a cerrar. Es difícil salir porque, o sea, siempre van a haber otros que salgan a hacer lo malo. O sea, siempre van a haber gente que quiera hacer lo malo en todos los países. El tiempo nos mató y entonces nos volvemos a escuchar y ver próximo lunes a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Jeremías. Gracias por haberme invitado. Gracias, David. Gracias por habérsenos pasado el tiempo y perdonarnos ese exceso. Finaliza Al